Bueno, buenas tardes a todos. Ya después de haber pasado un buen rato con Ramón y con Jorge, pues bueno, pues ahora tenemos la suerte de poder contar con un compañero del máster, con un amigo, José Luis Duce, que nos va a dar una perspectiva, una perspectiva global basada en una experiencia que tiene amplísima en el conocimiento del ICS y su aplicación en diversos entornos. José Luis lleva, para los que no lo conozcáis, llega batallando y compartiendo su ilusión y su pasión en este mundo de los incendios forestales desde el 92, me dice, cuando empezó por Retén de Cogolludo. A partir de ahí ha ido pasando por toda la evolución que han ido teniendo los operativos nacionales, ha ido pasando por todos ellos. Están brigadas portadas, ha estado en la PRIB, ha estado hasta incluso en los equipos de PRIS que estuvo montando en Navarra. Todo eso, pues bueno, pues le ha permitido conocer la realidad de nuestro país, los distintos operativos nacionales, y además ha ido en paralelo trabajando en el mundo de las quemas, desde cuando hacía con su padre en Guadalajara, a todas las que ha ido organizando en las distintas iniciativas como en el EPRIF, o lo que en su, bueno, pues en su afán de seguir aprendiendo y seguir compartiendo, le hizo cruzar el charco, y en 2010, pues para colaborar con The Natural Conservancy, con TNC, en varios treks. Muchos de ellos ya ha participado con una labor muy importante, y de hecho, pues es uno de nuestros españoles más conocidos por aquí. Cuando me voy encontrando a la gente en los distintos congresos, oye, ¿tú conoces a José? Digo, José. Al principio decía, José. No, bueno, ya me enseñó, no, en la revista Warfare, no, me acuerdo, Sara McAllister, Sara me comentaba. Y sí, él ha hecho labores de Incident Commander, de labores de planificación, burn boss, en todo este tipo de incidentes, y como esto le sonaba poco, pues el siguiente reto que tiene es organizar ya él directamente los treks en México, un reto importante, la verdad, que de Australia. Pero como decía, le sabe a poco, y entonces se nos va a Indonesia para ayudarles a montar y a organizar y a formarles en lo que es el combate, las técnicas de organización, el combate contra incendios a la mayor industria forestal indonesia. Y a partir de ahí, pues, hacerlo por esa zona. La verdad que como veis, pues tiene una visión global como pocos, y lo que me va a gustar, yo he pedido que os expliques, aparte de su visión, pues cómo ve él, qué limitaciones y qué puntos fuertes tiene estas maneras de gestionar incidentes, y también, pues bueno, pues que os sirva para removeros un poco con las preguntas que él se ha hecho, que yo creo que todo el mundo se tiene que hacer ante el reto de implantar y de intentar organizar pues un negocio tan complicado como el de los incendios. Te digo que es más complicado que la guerra. Aquí no tenemos, aquí tenemos que lidiar con la seguridad de los combatientes, con la seguridad de las personas, y a veces con muy poquitos medios, y no con un mes de planear una operación. Así Correcto. que nada, os dejo con José Luis. Muchas gracias, y creo que vais a disfrutar esta última parte de él. Muchas gracias. Adelante, José Luis. Muy bien, muchas gracias. Hola, muy buenos días o buenos mediodías a todos y a todas. Siento mucho no estar ahí con todo el mundo disfrutando de estas clases ahí en León. No puedo porque me encuentro ahora mismo en el incidente número NM 0018 NM, sí, NM018 BLM. Es el incidente número 18 de la Bureau Land of Management en Nuevo México. Y dentro de escasamente una horita tenemos el planning meeting y, bueno, pues me es imposible estar para allá, ¿vale? Entonces, bueno, me pidió Joaquín que hablase un poquitín de alguna idea, un fundamento básico de lo que es el ICS. Ya sé que nos han estado hablando y nada, eso. Me gustaría, voy a pasar unas diapositivas ahora y dejar unas ideas al aire para unas reflexiones de lo que yo entiendo que es el ICS o de lo que no es el ICS. Espero que aguantéis hasta la hora de comer y que todo vaya bien, ¿vale?
Bueno, pues como veis la diapositiva, perdón, la portada es qué es el ICS o más bien qué no es. Porque yo estoy un poquitín asustado, eh, como otras muchas cosas, ¿no? Porque llevamos muchos años hablando de ese ICS, pero más bien yo llevo años en el sistema, ¿no? O practicando el sistema en diferentes sitios y no lo tengo muy claro todavía después de años, pero casi lo que tengo claro es lo que no es, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es el ICS? Bueno, el ICS es, seguro que si... me gustaría que hicieseis todos y todas en vuestra cabeza una imagen mental, un dibujo de lo que supone para vosotros el ICS. Que hagáis ese ejercicio, lo tenéis ahí más o menos durante unos segundos, que en vuestra cabeza hagáis un dibujo de lo que es el ICS. Un dibujo muy sencillito. ¿Ya lo tenéis? Vale, pues bueno, durante estos próximos minutos me gustaría ver si eso de lo que estamos hablando, de lo que voy a hablar, se asemeja mucho con lo que tenéis en la cabeza o si es otra cosa totalmente distinta, ¿vale? Bien, ¿qué es el ICS? ¿Necesitamos el ICS? ¿Por qué necesitamos el ICS? ¿Para qué? ¿Dónde se puede aplicar el ICS? ¿Cuándo podemos aplicar el ICS? ¿Quién desarrolla un ICS, una estructura de ICS o no una estructura de ICS? ¿Quién participa en el ICS? ¿Y realmente se puede aplicar el ICS? Estas son preguntas que yo durante pues, estos años me he ido preguntando, ¿no? Y como os digo, pues no lo tengo muy claro. Bueno, el ICS, un breve repaso a la historia, que supongo que algunos de vosotros ya conoceréis, si no la mayoría o todos y todas. Bueno, el ICS en los años 70, perdón, en California en los años 70 hubo una serie de incendios que no se diferenciaban mucho, por cierto, excepto en superficie quemada, y de personas que perdieron la vida, con lo que fue ahora, ¿no? Sí que es cierto que hubo muchos incendios y hubo incendios simultáneos y hubo incendios en los que participaban muchísimas personas de muchísimos dispositivos diferentes. Después de aquel año tan catastrófico, se creó un sistema o un grupo de trabajo que se llamó el Firescope, que estaba subvencionado por dinero, sobre todo federal, ahí en California, para analizar qué es lo que había ocurrido y de qué manera se podía cambiar y se podía mejorar esa situación, ¿no? De tanto caos o aquella situación que se había vivido y que había puesto en peligro a tantas personas. El año oficial de la creación del ICS es el año 73. Bien, ese año se empieza a crear, o se crea el ICS en California con fondos del gobierno federal y sobre todo impulsado por el Forest Service, ¿no? 9 años después, fijaos, 9 años después se crea un sistema a nivel federal, estoy hablando todo el rato a nivel federal, ¿vale? Que es el NIMS, es el Sistema Nacional para Gestión de Emergencias. Y fijaos la palabra que pone interagency, ¿no? Entre agencias, diferentes agencias, ¿no? Fijaos que han pasado ya 9 años y esto sigue evolucionando. No es un sistema que se aplica y que está, bueno, pues es así, es cerrado, sino que pasan una serie de años y se va aplicando, ¿no? Bueno, ¿por qué se aplica? ¿O por qué? ¿Por qué se piensa en un sistema de comando de incidentes? Bueno, pues porque se dan cuenta que después de los incendios que había pasado en 1970 y durante esos años que se había estudiado, ¿no?, la situación y lo que había ocurrido, se dan cuenta de que había muchísima gente dirigiendo, pero también muchísima gente que dirigir, ¿no? Que además procedían de diferentes recursos y de sistemas que eran totalmente incompatibles en ocasiones, ¿no? Que había mucha falta de información y que no fluía, que había diferentes canales, que era una locura, o simplemente que no existía información entre los diferentes recursos y sistemas, ¿no? Que había una falta de estructura, de planificación, sobre todo de coordinación, que no había una autoridad bien definida, ni una unificación de criterios, ni tampoco de objetivos, porque cada uno tiraba evidentemente, cada uno tiraba según sus intereses o según su forma sus protocolos, su forma de actuar, ¿no? Y de ver la emergencia, ¿no? Había una diferencia abismal de formación, por lo tanto, había una diferencia de terminología o de lenguaje. Y además se dieron cuenta que los incidentes a los que respondían, los incidentes de emergencias por incendios, eran, aparte de muy complejos,
cada vez se sucedían más, eran más simultáneos, había más incidentes que ocurrían a la vez, ¿no? Y además, que a incidentes más dinámicos, los recursos, la forma de respuesta que tenían eran menos dinámicas, era una forma menos dinámica, ¿no? ¿Esto nos suena familiar? Si hacemos el ejercicio de trasladarlo a nuestra realidad, pues eso, nos preguntamos, ¿no? ¿Esto nos suena familiar, todo esto? Bien, pues bueno, ¿para qué? ¿Para qué se instauró el ICS? Pues simplemente pues, para gestionar de una manera sencilla y rápida incidentes y dar respuesta a los problemas que estas situaciones caóticas, de las que habíamos hablado, conllevaban, ¿no? Bien. En los años 80 empiezan a ser asimilado o a ser utilizado por otras agencias, no solo por el Forest Service, también el BLM, también el Servicio Forestal, perdón, el Servicio de Parques Nacionales, empieza a utilizarlo. Y también otras agencias a nivel, ya, esto sí, a nivel estatal, lo empiezan también a utilizar, ¿no? Si bien en California ya están utilizando su propio sistema, empiezan a hacer estudios, es más que estudios, empiezan a hacerlo compatible con este sistema a nivel federal, ¿no? Y otras administraciones de otros estados, porque, insisto, estoy hablando hasta ahora de que son las agencias federales, el gobierno federal, que lo está aplicando en sus territorios, ¿vale? Era de obligado cumplimiento en sus territorios, ¿no? Y los años 90, como digo, son diferentes estados los que empiezan, fijaos, ya 20 y pico años después, o 15 años después, empiezan a aplicarlo a nivel estatal a algunos de los estados, ¿no? A principios de los 2000 no solo lo utilizan agencias federales, sino que también otros dispositivos más con otras funciones, ¿no? Como son bomberos de estructuras. En el 11S se aplica parte de la aplicación o parte del sistema de la respuesta del 11S se hace mediante un sistema de comando de incidentes, ¿no? Del ICS. El 2005 marca otro hito en el desarrollo del ICS, ya que son otras administraciones las que lo adoptan y las que lo aplican, ¿no? Departamentos de policía, ayuntamientos, servicios sanitarios, etcétera, etcétera. De hecho, en el año 2005 se activa un incidente por el huracán Katrina en la ciudad de Nueva Orleans y, de hecho, si no me equivoco mucho, hasta hace muy poco, si todavía, quizá, no estoy seguro, pero hasta hace cosa de un año y pico todavía seguía activo, ¿vale? Puesto que hay personas desaparecidas y hay un número de personas trabajando en ello, ¿no? El ICS hoy, ¿cuál es la situación del ICS hoy? Pues bueno, pues en la actualidad, en la mayoría de los estados de Estados Unidos se está aplicando. No en todos, por ejemplo, en Kentucky todavía no se ha aplicado al 100%, en Carolina del Sur todavía no se ha aplicado al 100%, todavía no hay gente que no es oficial, ¿no? Y también se aplica en emergencias por incendios, pero también en otro tipo de emergencias. Lo aplican policías, otros cuerpos de seguridad, incluso organizadores de eventos como la Super Bowl o desfiles multitudinarios, o incluso, por ejemplo, en la maratón de Boston, se aplica un incidente de ICS, ¿no? O un sistema de ICS. Y además es un modelo que se ha extendido y adaptado en otros países. Otros países de ámbito anglosajón, como puede ser Canadá, Nueva Zelanda, en Sudáfrica, en Australia, cada uno con sus peculiaridades y con sus diferencias, ¿eh? Y otros países de ámbito asiático, como puede ser Filipinas, Mongolia, o ahora últimamente, pues eso lo estamos aplicando en Indonesia, ¿no? O países de ámbito latinoamericano, ¿no? Como México, Honduras o Colombia. Además, no solo hay incidentes por incendios forestales, sino también otro tipo de incidentes. Mirad, esto es un mapa donde oficialmente se está aplicando el ICS. Y fijaos aquí en el mapa, veis una estrellita aquí justo en el país vecino, en Portugal. Y es que en Portugal también lo están utilizando a nivel de protección civil, ¿vale? Luego otra cosa es cómo funciona. Y me gustaría preguntaros qué es lo que veis aquí. En la foto de abajo a la izquierda, veis ahí dos banderas, ¿no? Bueno, veis 4 banderas de 2 países, ¿no? La de México y la de Canadá. Y abajo unos cascos amarillos y unos yellows, ¿no? Unos Nomex de amarillo. Y arriba en la foto de la derecha, ¿no? Veis esos mismos cascos son los de esas personas que están en ese bosque. Ese es un bosque que está al sur de Canadá
y son los hermanos mexicanos. Me gustaría preguntaros ¿por qué? ¿Por qué están ahí? Y bueno, pues a lo mejor muchos decís, bueno, pues porque hay un acuerdo entre Canadá y México, porque se han ofrecido voluntarios o pues son bomberos forestales sin fronteras. Bueno, pues no exactamente. Están ahí simple y llanamente pues porque Canadá y México, los dos países, utilizan el ICS. Cada uno, insisto, con sus diferencias, pero con las bases comunes en todos, ¿vale? Bueno, también me gusta aclarar dos o tres cositas. Insistir en que el ICS, tal cual lo conocemos, aunque se utiliza en muchos estados, es de obligatorio cumplimiento en el territorio federal, ¿vale? En el territorio federal son parques nacionales, parques forestales nacionales, monumentos nacionales, tierras de BLM, tierras de los nativos. Se utiliza ahí, ¿no? Y en los estados, no en todos los estados, como he dicho, se utiliza el ICS. ¿Eso qué significa? Pues que no a todos los estados pueden acudir medios federales a las emergencias por incendios forestales. ¿Por qué? Pues porque no siguen el mismo sistema, ¿no? Pero bueno, no me voy a entretener mucho más en ello. Y luego otra cosa también que quería señalar es que el sistema ICS no es una cosa que está en medio de ninguna parte, sino bueno, pues está dentro del departamento el Ministerio del Interior, lo que sería el Ministerio del Interior. A su vez, tienen la agencia de emergencias, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, que es la FIMA, que a su vez ha desarrollado todo un sistema de gestión de la emergencia, un sistema a nivel nacional, ¿no? Que es el NIMS, y dentro de este sistema, quien gestiona los incendios o quien coordina todas las acciones de incendios y toda la vida relacionada con los incendios, todos los aspectos de los incendios, es el NWCG, ¿no? Que es el National Wildlife Coordinating Group. Y dentro de este grupo hay un centro donde se coordina todas las acciones a nivel federal, insisto, a nivel federal. Aquí, bueno, pues tenéis en esa diapositiva cuáles son las agencias federales que forman parte de la NWCG. Ahora, en la actualidad, ya no solo forman parte de ellos, ¿no? Sino que hay, pues bueno, pues la Asociación de Agentes Forestales de Estados Unidos y otras agencias, ¿no? Y todos siguen la misma línea y bajan y trabajan sobre el mismo paraguas que es la FIMA, ¿no? Que depende del Ministerio del Interior, como hemos dicho. Y bueno, esto es también uno de los documentos que os he dejado es el 310, donde viene todo el sistema de cualificación. Es una guía donde viene todo el sistema de cualificación. Si podéis echarle un vistazo, porque viene, insisto, todos los detalles de la cualificación de los profesionales a la que luego voy a hacer referencia brevemente, ¿no? Bueno, pues después de esto, ¿qué sabemos hasta ahora del ICS? ¿Por qué el ICS es importante? ¿No? ¿Es importante el ICS en España? ¿Por qué es importante? ¿Se puede implementar en España? La gran pregunta, ¿no? O es más, la otra pregunta, ¿se debe implementar? Bueno, pues el ICS es un conjunto de procedimientos, instalaciones y equipos integrados en una organización común, cuya estructura está diseñada para mejorar las operaciones de respuesta a incidentes de todo tipo y complejidades, liderados por profesionales cualificados, certificados y competentes en sus funciones, ¿no? Creo que esta definición la habréis visto más de una vez, pero fijaos que muy en contra de lo que mucha gente piensa, el ICS no es una estructura. Y menos una estructura rígida, ¿no? Lo vamos a hablar más, un poquitín de ello, ¿no? Son procedimientos, son instalaciones, son equipos. Pero lo más importante para mí, que ahí reside un poquitín la clave. Para mí la clave del ICS reside en dos cosas, ¿no? La primera de las dos cosas realmente importante es aquí, que está liderada o gestionada por profesionales que son no solo cualificados, no solo certificados, sino que también son competentes en sus funciones. Luego hablaremos qué significa esto de competentes. Tiene 4 fundamentos básicos, que es flexible, ¿no? Que todos los dispositivos y vale para todos los tipos de incidentes. Se utiliza, otra cosa muy importante, para incidentes del día a día. No tiene por qué ser un incendio, no tiene por qué ser un incidente, tampoco un incidente solo que sea un ataque inicial, sino que también vale para ataques ampliados o para grandes incendios forestales. O más bien, voy de delante hacia detrás. El ICS
no se utiliza solo en grandes incendios forestales. El ICS ni tampoco para ampliados, sino, como vamos a ver luego, se utiliza sobre todo para ataques iniciales y, como estamos haciendo aquí, para acciones planificadas y para el día a día, para cualquier acción que implique gestionar un incidente, ¿vale? Como digo, o bien planificado o sin planificar. Es un sistema estandarizado además que integra y, por último, muy en contra de lo que muchas personas piensan, ¿no? Es un sistema rentable, es muy rentable y, sobre todo, es un sistema muy efectivo económicamente, ¿vale? ICS, ¿qué proporciona? Pues bueno, proporciona una respuesta coordinada para todas las administraciones y jurisdicciones de diferentes orígenes, procesos comunes, proporciona que se integren todos esos dispositivos y recursos, proporciona una gestión estandarizada, insisto, una gestión estandarizada, un proceso, no una estructura, ¿vale? Y además es flexible y adaptable. Y pongo abajo del todo una foto fijaos, de un municipio del año pasado, un municipio de México, y que es un incidente de Semana Santa que duró, pues eso, como veis ahí, 7 días. Pues bueno, ese incidente se gestionó con profesionales que vienen de incendios forestales que desarrollaron un sistema de comando de incidentes, como dicen ahí, ¿no? Un SMAIF o como lo queráis llamar, ¿no? En los últimos grandes terremotos de septiembre del año pasado, en Ciudad de México, a los primeros que llamaron fueron a los gestores de CONAFOR, ¿no? Para que gestionasen el terremoto, ¿no? Para que veáis un poquitín lo que significa el ICS en realidad, ¿vale? Que no es una estructura solo. Además, se utiliza para todo tipo de incidentes, para amenazas y desastres naturales, para otras amenazas causadas por el ser humano, como ataques terroristas, y luego otra de las cosas importantes, para eventos también planificados, como el que estamos ahora nosotros, ¿no? Para un curso de quemas o para un evento de 2 semanas de quemar, un incidente que dura 2 semanas, ¿no? Y es un evento planificado, ¿vale? ¿Por qué usar el ICS? Pues aquí en Estados Unidos, por 2 razones fundamentales. Primero, porque funciona, y es económico y lo que hemos visto antes, pero funciona. Si se aplica bien, ¿eh? No os creáis que aquí en Estados Unidos el ICS no patina a veces. Y si no patina es por una razón que luego voy a decir, ¿no? Sobre todo, o bajo mi punto de vista, la experiencia que yo tengo, ¿no? Y sobre todo también porque es obligatorio. Y es obligatorio, si tú gestionas un territorio federal, tienes obligación de aplicar el ICS. Y si tú gestionas un territorio estatal y quieres que vengan medios o recursos del gobierno federal, pues lo siento, pero tienes que tener tu sistema ICS aplicado, ¿vale? O sea, que es obligatorio. Entonces, yo os lanzo una pregunta. ¿Por qué usa el ICS? Pues bueno, pues que aquí en España. ¿Por qué? Bueno, pues porque funciona. Pero en este país, ¿no? De la piel de toro, ¿no? Y de mucho torerío y... Bueno, pues es que resulta que es obligatorio. Es que lleva siendo obligatorio desde hace más de 15 años. No sé si habéis leído o estaréis al corriente las reuniones del CLIF y todo eso, desde cuándo se lleva hablando de la aplicación del ICS. Supongo que igual Ramón y Jorge os han hablado de ello, pero bueno, desde hace más de 15 años se lleva estudiando la posibilidad o la obligación o cómo hacer la implantación del sistema ICS, ¿no? En España. Es que es obligatorio, es que por ley es obligatorio que las comunidades autónomas apliquen un sistema común de gestión de las emergencias, ¿no? Bueno, entonces hasta ahora repetimos la pregunta que os he hecho antes, ¿no? ¿Qué es el ICS? ¿Ha cambiado ya un poquitín esa estructura que tenemos en la cabeza de lo que es el ICS? Bueno, pues quizá vuestra estructura o vuestro dibujo se asemejaba a esto, o bien en su versión en español o bien en su versión en inglés. No sé si ese ejercicio que habéis hecho mental se asemejaba un poquitín como esto, con más o menos, ¿no? Bueno, pues para mí el ICS precisamente es todo lo contrario que esto, ¿no? Esto no es el ICS, al revés, esto es lo que no es el ICS. Para mí el ICS es otra cosa, porque es que además puede que tengáis en mente una estructura y como decían algunos profesores o algunos ponentes en otros congresos, ¿no? El ICS decían que no se podía aplicar en España porque es una estructura muy grande. Pues bueno, fijaos que como ocurre en España, el 95% de los incidentes en Estados Unidos
son ataques iniciales, el 95%, para que veáis, ¿eh? Creo que en España, no sé si dijo Marc Castelnau hace un par de meses, que eran el 97%, ¿no? Y el 3% son ataques ampliados, ¿no? Bueno, pues el 95% de los incendios en Estados Unidos se resuelven con una estructura como esta. Una persona que supervisa y un recurso, dos recursos sencillos o simples. Un retén, un helicóptero o dos autobombas. Esto es el 95% de los incendios. Y esto es ICS. O sea, el ICS no es la estructura hasta que vemos allá arriba. Es más, el ICS no es una estructura. Eso, espero que esa idea por lo menos quede claro, ¿no? Que el ICS no es una estructura. Para mí el ICS es estas dos cosas. Y esto sí que me gustaría o sea, de las cosas que me gustaría que os llevaseis hoy a casa o al comedor o cuando terminéis, cuando terminéis esta asignatura. El ICS para mí es como un pañuelo, y un pañuelo de seda, porque lo importante del ICS no es la estructura, lo importante del ICS es el incidente. Y si tenemos un incidente grande, pues tendremos una necesidad de cubrir unas funciones, unas cuantas funciones, cada vez más grandes por unas personas que estén capacitadas y que sean competentes en ello, ¿no? Si tenemos un incidente pequeño, pues será una estructura pequeña. Si tenemos un incidente grande, será una estructura grande. Y como vamos a ver luego, otro de los principios que tiene, ¿no? El ICS se amplía o se encoge dependiendo de la circunstancia. Y el ICS es como el pañuelo de seda, ¿no? El ICS se aplica, se acopla perfectamente a ese incidente, ¿no? Y luego el ICS es una caja de herramientas. El ICS, fijaos, tiene, creo que son del orden de 40 y pico formularios diferentes. Tiene la P de planificación, por ejemplo, tiene 16 pasos. Tiene, creo que son unos 53 o 55 puestos de trabajo relacionados directamente con el ICS. Y eso no es el ICS. O sea, eso forma parte del ICS, de la caja de herramientas del ICS. Entonces, el ICS es como una caja de herramientas. Y tú utilizas lo que quieres. Tú utilizas, luego vamos a ver algún ejemplo de cómo lo hemos adaptado en Indonesia, ¿no? Hemos cogido los fundamentos de ICS, hemos mirado, a ver, esto me hace falta, esto no me hace falta. El Incident Action Plan, ¿lo voy a hacer escrito? Sí, pues a ver cuántas formas me hacen falta. Bueno, es que esto no funciona aquí, porque no tengo, pues esto no lo cojo. Pues eso es el ICS, para mí, ¿no? Un pañuelo de seda que se adapta a la situación es un pañuelo de seda que se adapta al tipo de incidente, que es lo importante, ¿no? Y luego es una caja de herramientas, que es todo el abanico de protocolos, de formularios, de personal, de funciones que se utilizan dependiendo de las circunstancias, ¿vale? Entonces yo creo que va quedando claro que el ICS no es una estructura, ¿no? Bien, como digo, hay una serie de principios, no voy a detener en todos ellos, ¿no? Sí que me gustaría recalcar pues, unos 5 o 6 que son, yo creo que muy importantes, ¿no? Para llevarnos una mejor idea de lo que es el ICS, ¿no? Fijaos, el ICS, como he dicho, se basa en funciones. No es que esté el Incident Commander arriba del todo y luego las 4 funciones, ¿no? No, a ver, ocurre un incidente, hay una persona que tiene que supervisar, ¿no? Bueno, pues hay una persona, una función es supervisar, ¿no? Entonces hay una persona que está capacitado para ello, que se forma y que es competente en ello o tiene competencias para supervisar. A ver, luego hay que pensar qué es lo que se va a hacer o cómo se va a hacer, cómo se van a gestionar los diferentes medios que tienen que actuar. Bueno, pues eso, para cumplir esa función, los pensadores, la función de pensar, pues lo lleva una persona que está capacitado para ello, con un grupo de personas que le van a ayudar, ¿no? Que es la persona que lleva planificación. Luego hay la función de ejecutar, ¿no? ¿Quiénes son esos? Pues operaciones, son los que ejecutan el plan que se ha pensado, ¿no? Y luego, además, para poder ejecutar, hace falta un montón de cosas, ¿no? Hace falta un soporte, ¿no? Bueno, pues ¿esos quiénes son? Los que consiguen las cosas, los getters, ¿no? Que son pues, los de logística. Y luego, pues además, hay que tener en cuenta cuánto tiempo se está, cuánto dinero cuesta, porque hay que, pues, porque las cosas cuestan dinero, bueno, pues todo eso que lo hace, esa función que lo hace, pues una persona que es competente para desarrollar esa función, ¿no? Que es quien lleva la función de administración y de finanzas, ¿no? Bueno, pues eso es el ICS, ¿no? Hay un incidente, hay que realizar unas funciones y hay unas personas que realizan esas funciones. Si hay que realizar 40 funciones, pues habrá que tener a 40 personas formadas para realizar esas funciones, ¿no? O incluso 80, o incluso 120 en los incidentes de tipo 1, ¿no? A veces habrá que tener simplemente a 16 personas. O a lo mejor solo hay que tener a 4 personas o 5 personas, ¿no? Que cumplen diferentes funciones, ¿no? Pues eso es el ICS también, ¿no? El ICS, los incidentes, ¿no? Están gestionados a través de objetivos. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, cuando yo tengo un incidente, lo primero que me planteo es, tengo esta situación y me tengo que plantear
qué es lo que quiero, ¿no? Que eso es un objetivo. Esos objetivos, además, tienen que tener estas 5 características. Tienen que ser muy específicos. Cuanto más específico, mejor será. Se podrán realizar las funciones y, por tanto, mayor éxito tendrá la consecución de esos objetivos. Tienen que ser medibles. Cuanto más medibles, mejor. Tienen que ser realmente realizables, realistas y, además, en un tiempo límite, ¿no? O de SMART, ¿no? Bien, otro aspecto importante del ICS es la cadena de mando, ¿no? La cadena de mando significa que todo el mundo sabe a quién responde y todo el mundo sabe todo el mundo que supervisa sabe a quién supervisa y todo el mundo sabe a quién responder. Y la cadena de mando no significa que no tiene nada que ver que si con la disciplina, que si no. La cadena de mando tiene que ver que todo sabes de quién dependes y sabes quién depende de ti. No solo quién, sino qué depende de ti. Eso es la cadena de mando, ¿vale? Son los conceptos muy importantes. Otro de los conceptos muy importantes es que es una organización modular. Lo que digo, ¿no? Que depende de las funciones que hay que realizar, pues se extenderán unos módulos o se extenderán otros módulos, ¿no? Otro aspecto muy importante, otro de los principios es la capacidad de control, ¿no? El span of control, ¿no? Esto, por cierto, en la primera versión del ICS, pues no se sabía nada de esto o no se creía nada de esto. Bueno, pues yo a un número de personas, bueno, pues con el paso de los años se hicieron estudios y o sea, no sé, la cifra de 5 personas ideal y de 3 a 7 lo eficaz y lo seguro, no sé, dice porque sí, sino, bueno, hay una serie de estudios que lo han estudiado, ¿no? Y que dice que lo ideal para ser seguro y eficaz es entre 3 y 7, ¿no? Depende de las funciones, ¿no? A veces tendrán que ser 6, a veces, incluso, bueno, sí, a lo mejor se pueden gestionar más de 7, pero bueno, que se sepa que no todo el mundo puede controlar y que cuando no puedes controlar, ¿qué haces? Pues extiendes otra patita más. ¿Por qué? Pues que hay que realizar otra función más, ¿no? Bien. Otro aspecto fundamental del ICS es la comunicación. Es un aspecto crítico, ¿no? Tanto formal como informal. ¿Vale? La formal es la que se sigue a través de la cadena de mando y la informal es la que se sigue in situ, en campo, cuando tiene que haber información, cuando tiene que fluir la comunicación, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Y luego, además, es una comunicación que está estandarizada en su lenguaje y en sus protocolos. Y hay un montón de herramientas que aseguran esa comunicación. Por ejemplo, en el plan de acción del incidente, ¿no? Hay un plan de comunicación, ¿no? Es un documento oficial donde explica todo, ¿no? Además, hay una formación previa para eso, etcétera, etcétera. Otra vía de comunicación muy importante es la cantidad de briefings que hay, la cantidad de meetings que hay. Además, que todos reglados y protocolizados. Claro, os he dicho antes que no es la panacea. O sea, Estados Unidos no es la panacea de que las cosas se hagan bien. Hay un sistema que yo creo que es buenísimo si se aplica bien. Ahora, si no te hace falta y redundas, lo que estás haciendo es ser superfluo e incluso no ser nada eficaz, ni siquiera efectivo, ¿no? Otra vía de comunicación son los formularios. Como os he dicho antes, por ejemplo, el plan de comunicación en un Incident Action Plan lo tenemos en el 205 y es un documento, como digo, oficial, ¿no? La cadena de mando. Y luego, además, otra cosa muy importante, ¿no? Que aquí utilizamos muchísimo. Nos acostumbramos, nuestro protocolo de comunicación tiene que ser claro, conciso y corto, ¿no? Cuando nosotros pedimos, ante cualquier incidencia dentro del incidente, pedimos esas 3 cosas directamente, muy claras y muy concisas, ¿no? ¿Dónde estás? ¿No? A la persona que requiere, de la persona o que quiere mandar información, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que ves? De la forma más breve y concisa posible y qué necesitas. Por ejemplo, mira, estoy entre el punto de referencia 3 y el punto de referencia 4, ha habido un foco secundario, ha crecido unos 20 metros cuadrados, tengo a 2 personas conmigo y creo que nos vamos a hacer con él, no hace falta nadie. Así. Es un ejemplo, ¿no? Para que veas un poquitín qué significa clara, concisa y corta. No esas conversaciones eternas que no dicen absolutamente nada y lo que hacen es, bueno, pues inundar de un tráfico que lo que proporciona es inseguridad, ¿no? Insisto, esto pasa en todos los sitios. No estaba pensando precisamente que pase eso en España, pero en todos los sitios donde yo he estado nos gusta hablar muchísimo, ¿no? Bien, otro aspecto muy importante, precisamente referente a la comunicación, es el plan de acción del incidente. ¿Qué es? Si es escrito, puede ser no escrito, puede ser un oral, puede ser escrito. Cuando es escrito es un documento oficial, ¿no? Con estrategias generales
acciones tácticas específicas y una información necesaria para un periodo operacional para que se pueda hacer una acción. En un plan de acción del incidente, en un PI, ¿no? Un Incident Action Plan, ¿no? Viene todo lo que te hace falta saber para ir a un sitio, hacer una función. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Dónde lo tiene que hacer? Y además, centrándonos en la seguridad, ¿vale? Si es escrito, tiene que tener una serie de formularios obligatorios y, por ejemplo, nosotros es obligatorio, ¿a partir de cuándo es obligatorio un Incident Action Plan? A partir de un incidente de tipo obligatorio, un incidente de tipo 3, ¿vale? Bueno, miento, un incidente de tipo 2. Incidente de tipo 3 se suelen desarrollar, nosotros, por ejemplo, en el incidente que yo estoy ahora, es un incidente de tipo 3. Estamos alrededor de unas 80 personas y utilizamos un Incident Action Plan que es nuestra guía de referencia para nuestro periodo operacional. Y tiene que tener un formulario con objetivos del incidente, con un cuadro organizacional, una asignación de tareas, que es el 204, un plan de comunicación y un plan de emergencia médica con unos protocolos a seguir. Fijaos lo que decía la caja de herramientas. Lo segundo que he nombrado aquí es el cuadro organizacional de recursos. Eso es un formulario o una forma, ¿no? Que es la 203. Bueno, pues si te parece que la 203 es muy complicada y tal, pues la puedes sustituir por la 207, donde es un cuadro donde vienen todas las personas. En fin, que tú utilizas lo que tú creas conveniente para tu incidente, para que puedas ejecutar tus acciones de una manera segura, eficaz y eficiente, ¿no? Otro de los aspectos muy importantes es la ampliación, lo que hemos dicho antes, ¿no? Un incidente, el 95% de los incidentes, como he dicho, es un supervisor, un incident commander y unos medios, dos unidades básicas, ¿no? Unos recursos únicos. Pero si el incidente va creciendo en dificultad y hacen falta realizar más funciones, pues se llama a otras personas que van a realizar más funciones, ¿no? Y así el incidente, igual que se puede expandir, se puede encoger, ¿no? Bien, y ya casi terminando, me gustaría hablaros de que otra de las cosas que tiene importantísimas el ICS es la tipificación y clasificación de los recursos. Todo está tipificado desde el racor más pequeño hasta la manguera más grande, pasado por la autobomba, la engine de tipo tal, de tipo 6, que realiza tantas funciones que tiene que tener estas características, o igual que las brigadas de tipo 2B o de tipo 2A, o la de tipo 1, que tienen este rendimiento, que tienen que tener estas personas con esta formación, que tienen que tener, etcétera. Todo está tipificado y clasificado, ¿no? Ojalá pudiésemos tener más tiempo de lo que significa esto, ¿no? Pero sí que me gustaría, perdón, poner este ejemplo. ¿Qué hemos hecho en Indonesia? Bueno, pues hemos abierto la caja de herramientas del ICS y hemos visto que nuestros incidentes, no necesitamos 5 tipos de incidentes, ¿no? Por nuestra realidad, ¿no? Necesitamos única y exclusivamente 3. Bien, un ataque inicial donde hay un despacho, donde se acude, que los medios se pueden hacer con ello. Pues la persona, el supervisor, que en este caso es un crew leader, pues informa y no se despachan más medios. ¿Qué hace falta más medios? Pues llama al distrito, pide más medios y cuando viene el Fire Marshal, que es la persona que está que tiene la responsabilidad por encima de un crew leader, pues se hace una transferencia de mando y se declara un extended attack, un ataque ampliado, ¿no? Y cuando esos medios no pueden hacerse con ello, pues se avisa a traer a más medios a nivel regional y vamos la gente de Yakarta, etcétera, etcétera. Y cuando hay esa transferencia de mando se convierte en un Big Fire. Y a la inversa también. Un Big Fire no es por la cantidad de hectáreas quemadas, es por dificultad y por medios y por tiempo. Es una combinación de todo. ¿Y eso qué lo determina? Pues determina el Incident Commander, la persona que está responsable en ese momento del incidente, ¿no? También os he pasado, tenéis en la carpeta 2 o 3 documentos, ¿no? Fijaos, he hablado de las competencias. ¿Qué es una persona que es competente? ¿No? Una persona que va a un curso y es competente, pues no, nada más lejos de la realidad. Una persona, si lo miráis, hay 2 o 3 documentos que explica un poquitín más, que explica un poquitín mejor qué es esto de la carrera profesional. Pero para explicarlo de manera rápida, imaginaos que ahora mismo, da igual la edad que tengáis, queréis meteros a trabajar en el sistema ICS norteamericano, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis? Pues bueno, hacéis los cursos básicos que tenéis arriba del todo aquí en la diapositiva, en esta foto de arriba y en uno de los documentos que os he dejado. Haces primero tú, la persona que te contrata, o tú por tu cuenta, haces
una formación previa. Pasas los exámenes y una vez que lo has pasado, pues abres el Taskbook. El Taskbook es el libro de tareas. El libro de tareas es un documento oficial donde hay una persona que es tu empleador que te lo abre y un evaluador que te lo inicia. Y tienes 3 años a partir de ahora para acudir a diferentes incidentes donde esos incidentes, los cuales van a estar registrados, por ejemplo, el que estamos ahora, ¿no? Es un incidente que es oficial y que está registrado en Washington y que tiene un número, por eso os he dado el número del incidente, ¿no? Que por cierto me he equivocado en un número, pero bueno. Pues está registrado de tal manera que tú cuando consigues las firmas, tienes que tener un número de firmas, ¿no? Oficialmente, con una firma, vale, la firma, bueno, con 2 en realidad, la firma del que te lo inicia y la firma del que te acaba, ¿no? Y que te dice que que eres competente. Me gustaría estar ahí para demostraros, ¿no? Pero creo que os he puesto un ejemplo de Taskbook, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando en el de Crubos, ¿no? Y yo ahora mismo, la persona el trainer, que durante estos 15 días va a estar formándome a mí, pues yo me he sentado con él y hemos estado hablando cuáles son mis objetivos y, bueno, va a intentar que realice los ítems que me falta para completar mi Taskbook de Crubos, ¿no? Una vez que lo he hecho, una vez que he completado todos los ítems, que por ejemplo el Crubos son el 53, el Firefighter tipo 1, pues son X, pues cuando lo has completado, se firma, se lo das a tu empleador y tu empleador lo manda a Washington, donde hay una revisión. Bueno, por ejemplo, en el estado de Nuevo México que estamos ahora, antes de ir a Washington, hay una comisión de Taskbook. Primero pasa por ello, comprueban que los incidentes son adecuados, que las firmas son adecuadas y que está todo bien. Por eso se dice que el Taskbook te lo tienen que firmar 3 personas diferentes, ¿no? Cuanto más personas diferentes de diferentes dispositivos y recursos te lo firmen, más validez tiene. Entonces, cuando pase la primera criba del Estado, lo envían a Washington y en Washington te expiden tu Red Card, ¿no? Que es la tarjeta, es el carnet que te permite ser profesional de esto. Una vez que tienes, si quieres seguir ascendiendo en tu nivel de responsabilidad, pues lo mismo, haces tus cursos, cuando has terminado tus cursos o cuando estás haciendo tus cursos, te abren tu Taskbook, tienes 3 años para completar todos los ítems y así sucesivamente, ¿no? Esto os he dicho que no es la panacea. Para mí tiene una pequeña debilidad y es el ICS pasa, a ver, todo depende de cómo tú seas, ¿no? Entonces, si eres jefe de quema de tipo 2, por ejemplo, y te has evaluado, eres competente, te consigues tu Red Card y eres jefe de quema de tipo 2. Lo malo que tiene esto es que ahora tienes 5 años y en 5 años puedes no hacer absolutamente nada. Lo único que tienes que hacer es una quema en 5 años para poder revalidar. Bueno, todos los años tienes que hacer tu curso de refreshing, que es el mismo para todo el mundo, tu pack test, largo y tu curso de despliegue de refugio ignífugo. ¿Qué pasa? ¿Cómo mides tú la experiencia de las personas, ¿no? Nosotros en Indonesia, que es el cuadrito este que tenéis abajo, este es nuestro recorrido profesional que hemos hecho y esto pongo aquí los colores Hiyao, Kuning y Merah, que son los verde, amarillo y rojo. Y lo que hemos hecho es que cuando una persona sale de este curso del Firefighter sin armas, lo que hace es que evaluamos 3 aspectos. El de conocimientos, el de skills, habilidades y actitud, y luego el pack test, ¿no? El pack test que está dividido en tres niveles. Y todo está dividido en 3 niveles. ¿Que sales con un nivel rojo? ¿Qué significa? No significa que te echan o no te echan. Significa que no eres seguro y no eres eficiente. Por lo tanto, yo si fuese tu responsable, yo lo que digo, yo voy a recursos humanos, como responsable de todo el programa de formación de 3.600 personas, yo voy a recursos humanos y digo, mira, esta persona está en rojo. Significa que no es seguro por una serie de, bueno, pues un montón de cosas que ahora nos vamos a explicar, está en rojo y ya está, esta persona no es seguro y tal. ¿Cuál es la obligación de su jefe de brigada o su jefe de distrito? Pues que pase a amarillo y de amarillo que pase a verde. ¿Qué significa eso? Pues que se tienen que preocupar, pues que esos tres aspectos que he dicho, pues que los trabajen, que trabajen en el aspecto físico, el de actitud y el de habilidades, y el de conocimientos, ¿no? Y por eso tiene que haber formación cada X tiempo, por eso se han convencido que tienen que hacer deporte, que ha sido muy difícil en Indonesia, por diferentes motivos, por eso cada X tienen que hacer prácticas, etcétera, etcétera, de tal manera que lo evaluamos 2 veces al año. Y está metido en un sistema que lo llamado el sistema Frost, ¿no? Y que cada X tiempo te dice, bueno, este señor, pum, y salta al sistema y te dice, bueno, pues que
que este señor que está en rojo y tiene que ponerse en amarillo, tiene que ponerse en verde, ¿no? Bueno, pues esto os pongo como ejemplo para decir que el sistema de Dashbook no es la panacea, ¿no? Bueno, y me gustaría terminar ahora sí con dos conceptos muy importantes, ¿no? Y os hablaba de cuándo falla el ICS. Bueno, falla cuando la gente está muy cansada y toma decisiones erróneas porque se llega, bueno, por diferentes motivos, ¿no? Pero sobre todo por este aspecto, ¿no? El de la flexibilidad y la estandarización. Fijaos, la estandarización, a mí me da la sensación que este tema de la estructura, de las 4 secciones de Incident Command y todo eso, en todos los sitios pasa igual, ¿eh? Aquí también pasa igual, ¿no? Da la sensación que el que esté todo estandarizado no significa, o significa que la flexibilidad está limitada. Es todo lo contrario. Estandarización no significa que se limite la flexibilidad, sino que al revés, te permite mucha más flexibilidad y adaptabilidad, ¿no? Y la otra idea fundamental es que el ICS funciona tanto en operaciones pequeñas y diarias como en grandes catástrofes o eventos. Por lo tanto, como principio básico, la flexibilidad. Bueno, pues espero que durante estos minutillos, este radio que hemos echado, se os quede esta idea, ¿no? Que el ICS no es una estructura, ni mucho menos. El ICS es un incidente que necesita de unas funciones que sean realizadas por personas que están competentes y que, por lo tanto, se va a adaptar como un pañuelo de seda, ¿no? Depende de qué circunstancias, ¿no? Y luego, pues que es una caja de herramientas que tiene infinidad de cosas, que tiene de casi todo y que cada uno usa lo que cree conveniente, que le viene bien para gestionar de una forma segura, eficaz y eficiente los incidentes. Espero que si tenéis algunas preguntas, se las preguntéis a Jorge y a Ramón, que saben muchísimo y que van a estar ahí para ayudaros. Y de cualquier manera, la mayoría de vosotros tenéis mi correo o lo preguntáis a Joaquín y nos ponemos en contacto. Y nada, oye, que nos vemos en el próximo incidente y mucho ánimo y buen provecho. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo y nos vemos enseguida. ¡Salud!